Cecilia Morales, cumpleaños de Sara Santoyo, Leonardo Juana, conversión, liberación y protección de Celia Sendero Vega, necesidades de la familia Nápoles Sánchez, acción de gracias del primer aniversario de Emilio y Mariana, hermanas inmaculatinas, hermanas de María, difuntos Estefana Rosas, Celia Barba, Ornelas, Agustín Sánchez, linaje de la familia Cortés Arias, Karen Lisset Pineda Malváez, Gonzalo Hernández. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pedimos a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos concedes tu amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. tú solo Santo Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu tu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oremos.
Señor, tú que con piedras vivas y escogidas separas una morada eterna para la divinidad, derrama con abundancia sobre tu Iglesia la gracia que has otorgado, para que el pueblo fiel avance sin cesar por la construcción de la Jerusalén celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pase el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río anega la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos aunque tiemble, y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios, el Señor. Es el Dios de Israel nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios. He elegido y santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite ahí mi nombre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles, los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes, y a los cambistas los volcó. Las mesas, tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo lo que está aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿por qué haces esto? ¿Qué señal das de que tienes autoridad para actuar así?
Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús que había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momento. Aunque un lunes a las 8 de la mañana, pues no es el mejor momento para hacer una distinción lógica, lingüística, la voy a hacer porque es importante para que entendamos por qué hoy que se hace la fiesta de la dedicación de San Juan de Letrán se habla del templo. Cuando uno estudia la lógica, existen 3 tipos de atribuciones lógicas. Una son los términos unívocos, otros los términos equívocos, otros los análogos. Unívoco siempre significa lo mismo, siempre. Cuando tú escuchas la palabra libro, pues libro, no hay más. Solamente tiene un significado. Cuando tú escuchas la palabra gato, pues depende, puede ser un gato de estos que usan para los coches, o un gato como animal, o un gato, ¿no? Esa como que juegas con crucecitas y bolitas. Y existe otro término que es muy importante que entendamos, que se llama el término análogo, porque entendiendo esto podemos comprender cómo Jesús dice: a ver, ¿cómo estás diciendo que vas a destruir el templo? Sí, pero no es este templo, es otro. Cuando se habla de un término análogo, quiere decir que se predica en parte igual y en parte diferente. Entonces, ¿en qué se predica igual en este caso del templo? El templo es la sede de la divinidad. Cuando en las culturas se hacía un templo, era para resguardar lo divino, lo sagrado. Por eso en el templo pues está el Santísimo, porque es el resguardo de lo sagrado. En eso, pues todas las veces que digamos templo va a referir a algo que es sagrado, siempre. No vamos a decir templo pensando en una cafetería. No, siempre nos va a ser una visión de lo sagrado. Así que cuando Jesús decía destruyan este templo, realmente también hablaba de esta parte sagrada, pero no las estructuras materiales que contenían lo sagrado, sino el misterio más central de nuestra fe, que es la encarnación del Hijo del Hombre. Dice: destruyen este cuerpo, que es la sede del Logos, de la palabra de Dios hecha carne, y yo voy a resucitar este cuerpo. Entonces podemos ver que en parte es igual la divinidad, pero en parte es diferente. 3 templos habla hoy la Escritura. 1, templo material. 46 años se ha tardado en construir este templo y tú lo quieres destruir. Las piedras físicas, ¿no? Las piedras, las paredes de este templo, las bancas, el piso, ¿no? Decimos templo, ¿no? Es el templo, sí. Pero también se habla del templo del propio cuerpo. San Pablo dice: ustedes son la casa de Dios, la casa que Dios edifica, y cada uno se fije cómo la va construyendo. Dice: ustedes también son templo. ¿Y por qué decimos que somos templo? Porque el día de nuestro bautismo recibimos la inhabitación de la Santísima Trinidad, y por eso podemos decir: el templo de mi cuerpo. Y también Jesús nos habla del templo de su cuerpo. Y también hoy toman todas estas lecturas
que han sido totalmente distintas de las lecturas, porque hoy se celebra la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Cuando uno va a la ciudad de Roma, la primera iglesia que quiere ver, la primera basílica que quiere ver quiero ir a ver la Basílica de San Pedro. Felicidades. Y dice, es la catedral. No, esto no es la catedral. La catedral de la ciudad de Roma es San Juan de Letrán, San Giovanni Laterano. Pero la iglesia más conocida, la más popular, es San Pedro. Pero la catedral del Papa, la catedral de Roma, la sede episcopal es San Juan de Letrán. Entonces, pues, si un día les toca ir a Roma, no dejen de visitar San Juan de Letrán, ¿no? Visiten San Pedro, visiten las 4 basílicas, San Pedro, San Pablo Extramuros, Santa María Mayor y San Juan de Letrán. Y en San Juan de Letrán pues se encuentra la cátedra de San Pedro, ¿no? Donde San Pedro enseña. Cátedra es la silla, ¿no? La sede desde donde enseña el Papa. Entonces podemos también decir, el templo es el lugar de la enseñanza. Y el templo también es el lugar de la santificación. En la primera lectura de Ezequiel dice, corría un torrente por debajo del templo, aquel que da la vida. Por eso no tenemos que caer en la tentación, y mucho más ahora en el que estamos en casa, que dice, es lo mismo estar en mi casa que en el templo. Pues no exactamente lo mismo. Es que Dios está en todas partes. Sí, está en todas partes, pero en unas partes más que en otras. Tenemos que decir así. La presencia del Señor en el templo, ¿no?, en el Santísimo Sacramento es distinta a la presencia que está en el parque, aunque Dios está en todas partes. Pero la presencia del Santísimo Sacramento es la presencia viva, real. Entonces no es lo mismo decir voy al templo que no voy al templo, porque el templo también es el lugar de la comunidad. Así que hoy, se fijaron, dijimos templo en muchísimos sentidos, porque es un término análogo y se aplica en diferentes formas, y es importante pues saber distinguirlo. Dijimos, y lo repito y con esto termino, templo físico, las paredes del templo. Templo de Cristo, que es la sede de la encarnación, del misterio central, Dios que se hace hombre y habita entre nosotros. Templo de nuestro cuerpo. El día de nuestro bautismo recibimos la inhabitación de la Santísima Trinidad. Templo como lugar de enseñanza, templo como lugar de santificación. Así que, aunque sea una sola palabra análoga, tiene como sentido central, o del cual parten los demás sentidos, el templo es el lugar donde habita la divinidad. Y lo demás se refiere a eso. Nosotros, por bautizados en Cristo, porque es el Hijo de Dios, el Logos encarnado, las paredes que recubren a la divinidad, pero todo tiene que ver con la divinidad, ¿no? No decimos templo y pensemos en una cafetería. Aunque pues en algunos lados no dice, mire ese templo, ¿no? Si uno va a Holanda, uno va a algunos lugares en Alemania, pues hay catedrales que son discotecas, ¿no? Dice, pues también hay templos, discotecas. No, pues eso ya son discotecas, son cafeterías en muros que fueron un tiempo templos, pero ya no son templos, porque no tienen la divinidad, ¿no? Tienen café o tienen bibliotecas. Por eso es importante, pues, no perder de vista que el templo siempre tiene referencia a lo sagrado. Que así sea. Que así sea. Te vengo a entregar mi vida, Señor, porque tú me llamaste, fijaste tus ojos en mí, me has hecho feliz. Oh, Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, los dones que te presentamos, concédenos que podamos obtener en este lugar el fruto de tus sacramentos y el cumplimiento de nuestros deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en toda casa consagrada a la oración te has dignado quedarte con nosotros, para hacernos tú mismo templos del Espíritu Santo, que brillen sostenidos por tu gracia. Porque tu acción constante santificas al templo de la Iglesia, esposa de Cristo, simbolizada por estos templos materiales, a fin de que llena de gozo por la multitud de sus hijos sea presentada en ti en la gloria del cielo. Por eso con todos los ángeles y los santos te alaban diciendo sin cesar: Santo, 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 santo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en las alturas, en las alturas. Santo, 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 santo. Bendito el que viene En el nombre del Señor, Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Fidencio, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten misericordia de nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un signo de paz, la paz con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos unimos con nuestros hermanos, que son también piedras vivas del templo que están en su casa, con la oración: oh Jesús, creo realmente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, deseo ardientemente recibirte dentro de mi corazón, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno a ti. No permitas, Jesús mío, que jamás me aparte de ti. Amén.
Amén. Eres tú mi vida, solo tú, Señor. Eres mi camino, eres mi verdad. Seguiré tus pasos, te guiará tu amor. Tú me has dado vida nueva y tu salvación. Ya no tengo más temor si tú estás aquí. Te lo ruego, quédate en mí. Creo en Jesucristo, Hijo de María, Hijo eterno y santo, nuestro Redentor. Creo que por salvarme moriste en la cruz y al resucitar me diste vida en plenitud. En el pan y el vino danos das, Señor. Llena mi alma, dame tu amor. Eres tú mi fuerza, solo tú, Señor. Eres luz de mi alma y mi libertad. Nada en este mundo nos separará. Yo sé que tu mano fuerte no me dejará. De todos los males tú me librarás. Te lo pido, dame tu paz. Eres pan de vida, fuente de mi amor. Tú mi fortaleza, eres mi Señor. Tú que sabes bien quién soy, dame tu perdón. En tus manos yo me entrego todo entero a ti. Quédate en mi corazón, lléname a existir. Te lo ruego, quédate en mí. Oremos. Señor Dios, que has querido darnos en tu Iglesia un signo visible de la Jerusalén del cielo, concédenos que mediante la participación en este sacramento nos transformes en templo de tu gracia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les invitamos a los que todavía no tengan su novena, se las van a ofrecer a la salida. También esta semana tenemos el tema de formación sobre la pastoral de la comunicación. Van a ser temas muy interesantes, van a compartir con nosotros un par de obispos que tienen puestos en la Conferencia Episcopal Latinoamericana y también a nivel nacional, así que esta semana de la comunicación les invitamos a que se conecten 8:30 de la noche. También hablando del templo, no sé, a lo mejor no todos hemos tenido la oportunidad, pero es una celebración muy hermosa cuando se consagra un templo, ¿no? Aquí pues no lo hemos consagrado porque no hemos terminado. Entonces,
Está bendecido, no se preocupen, se puede celebrar aquí sin problema. Pero es una celebración muy especial en la cual pues viene el señor obispo y sobre el altar se derrama el crisma, ¿no? Se unge el altar, todo el altar, ¿no? Las paredes, las columnas, todo, ¿no? Pues haciendo ver que es una obra, un templo para la divinidad, para Dios, ¿no? Entonces, pues es una celebración muy hermosa, que el Señor nos conceda pues un día pues hacer la consagración de este templo y que pues no todos participen y que esté bien lleno, sin sana distancia, pueden hacer todo. Entonces, pero pues algún día también se hará esa consagración también del templo, que es un rito muy particular, ¿no? Muy particular. Probablemente no lo hemos visto, la gran mayoría, pero pues sí es un rito muy especial. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame, defiéndeme como cosa y posesión tuya. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos muy buen día. Igualmente, Padre. Dulce Madre